Si tus huesos te están pidiendo calcio, ¿sabés cómo escucharlos? O eventualmente, si sabés que te falta calcio, ¿sabés cómo suplementarte? Porque muchas veces no tomamos dimensión de la importancia de los huesos, ¿no? Del esqueleto, de este armazón que nos va a acompañar toda la vida, pero con funciones mucho más importantes que simplemente el sostén estructural. Los huesos son un órgano endocrino, parácrino, metabólico, hormonal, es decir, es muy importante en toda la salud de nuestro organismo en toda la vida. Por eso, hoy les voy a contar no solamente qué tenemos que comer, es decir, qué alimentos son ricos en calcio y cómo tiene que estar acompañado para que llegue al hueso. Es importantísima la información porque si no hacemos ejercicios específicos, no va a llegar el calcio al hueso. Así como también, si tomamos estos suplementos de calcio y no lo acompañamos con específicos cofactores, que ahora les voy a contar cuáles son, corremos el riesgo que ese calcio, en lugar de ir al hueso, vaya, por ejemplo, a las paredes de las arterias y nos terminen generando aterosclerosis. El calcio es un mineral muy importante y que generalmente se indica para las personas que sufren de osteoporosis u osteopenia o fracturas espontáneas, esas que no encontramos explicación y se rompió la cadera o una vértebra. Pero la realidad es que cuando damos el calcio tenemos que tener mucho cuidado, porque si no lo sabemos dirigir al hueso, estamos en riesgo. ¿Ustedes saben por qué? ¿Alguna vez les comentaron que tomar calcio sin darle una dirección hacia el hueso puede ser riesgoso para nuestra salud? El 99% del calcio que se encuentra en nuestro organismo está en los huesos. Y dentro de lo que son los huesos, el 65, el 70% es un componente de calcio. Ahora, ¿por qué puede pasar que muchas veces esto se desmineralice? ¿Por qué podemos perder la fortaleza, la estructura de un hueso? Y tiene que ver con que, como les comentaba al principio, el hueso tiene muchos minerales muy importantes que nos van a dar muchas herramientas para todas las funciones vitales de nuestro organismo. Y en ese orden de cosas, si nosotros no tenemos una dieta balanceada, por ejemplo, vamos a correr riesgo. Y el cuerpo, muy sabiamente, va a salir a degradar hueso para compensar esa mala alimentación, así como lo escuchan. Entonces, acá es donde tenemos que empezar a tener un poco más de conciencia de qué es lo que va a ocurrir si nosotros llevamos una mala alimentación durante mucho tiempo. Pero me parece, y sin temor a equivocarme, que ustedes esto ya lo saben. Me parece que ustedes ya escucharon 1000 veces que tenemos que comer bien, más alimentos, menos productos refinados, menos procesados, menos alcohol, menos gaseosa, menos harinas, menos azúcar. Pero así todo, no tenemos opción. Porque así como han ocurrido muchos eventos durante toda la evolución de la humanidad que han cambiado nuestra configuración metabólica, fisiológica y hasta anatómica, estamos en lo que yo me gusta llamar como la nueva pandemia adiposa. Estamos en un momento de la humanidad en la cual todos los, entre comillas, alimentos, que en realidad son productos creados para la alimentación, que no es lo mismo, porque son alimentos que no nutren, o mejor dicho, son alimentos que nos desnutren, vamos a terminar inevitablemente en una carencia nutricional, porque está tan disponible, está tan abarrotado de estos productos el mercado, que no tenemos opción. Estamos en un lugar de no retorno. Por eso, actualmente, llevar una vida saludable a cuestiones de alimentación y también a cuestiones de ejercicio físico, porque también si no realizamos un ejercicio físico específico, y ahora les voy a contar cuál es para fortalecer los huesos, no va a funcionar tampoco. Y como les decía, estamos en un momento de la humanidad en la cual no tenemos escapatoria con cuestiones de alimentación, porque estamos rodeados de productos refinados, mucho más que de alimentos, y dentro de lo que son los alimentos, ya están carentes de nutrientes porque nuestros suelos, por la agricultura extensiva e intensiva, han perdido nutrientes, por los antibióticos, agroquímicos, fertilizantes, antibióticos. Todo esto está haciendo que lo poco que podamos consumir como nutrientes no tengan todos los alimentos, vitaminas, minerales, oligoelementos que tenemos que tener básicos para una buena y correcta salud ósea, del hueso, del calcio. Es por eso que también estamos encerrados en el sedentarismo, ¿no? Hemos desarrollado un romance inevitable y eterno, incondicional con el sofá, con la cama,
con las series, estas plataformas que nos entregan contenido permanentemente. Y como esto es inevitable, acá es donde surgen los suplementos. Pero el suplemento de calcio en sí no es beneficioso. Miren, yo les voy a contar algo. ¿Saben cuántas veces en mi carrera indiqué calcio solo? 0. Nunca. Yo jamás indiqué calcio únicamente a ningún paciente, nunca en toda mi carrera. Porque cuando nosotros tomamos calcio, tenemos que poder, sobre todo, tener la capacidad de llevarlo, de dirigirlo al hueso. Porque como les comentaba, el calcio es un mineral muy importante en nuestro organismo, esencial, porque sin eso no vivimos, pero también hay una glándula que es la paratiroides, ¿no? La que está por encima de la tiroides, que va a controlar y regular la síntesis, absorción y distribución del calcio en el organismo. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos, por ejemplo, un hiperparatiroidismo? No estoy hablando de la tiroides, hay que diferenciar bien. No es tiroides, es paratiroides. Estamos hablando de paratormona. Si nosotros tenemos una disfunción de la paratormona o de la glándula paratiroides, vamos a tener una disfunción del calcio en el organismo, que no es lo mismo, ni muchísimo menos, que una falta de calcio. ¿Se entiende? No es lo mismo que nos falte un nutriente o un mineral como no saber utilizarlo correctamente, porque si nosotros tenemos buena cantidad, calidad de calcio, pero no tenemos una buena gestión de esto, como el calcio también interviene en la coagulación de la sangre, se va a terminar adhiriendo, pegando y obstruyendo el endotelio vascular, es decir, las paredes internas de las arterias y los vasos. ¿Y qué piensan ustedes que va a ocurrir si empezamos a generar placas en estos conductos que transportan sangre? Vamos a terminar con, obstrucciones, trombosis, infartos, cuestiones cardiopulmonares, cerebrales, el famoso ACV que tanto miedo nos da. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque no solamente a nivel de las arterias, los vasos y todo lo que tiene que ver con la sangre, sino también los riñones. Si nosotros empezamos a acumular calcio en los riñones y no lo podemos excretar de manera correcta, vamos a empezar a tener cálculos. ¿Alguna vez han sufrido de cálculos renales? ¿Conocen a alguien que haya sufrido dolores por cálculos renales? Son como puñaladas en la cintura. Una persona que está con cálculos renales dolorosos no se puede mover del dolor y nos mandan a tomar agua hasta que finalmente lo podemos expulsar por orina, en el mejor de los casos. Entonces acá es importante entender que la gestión del calcio en el organismo es, hasta les podría decir, más importante que tener los buenos y correctos niveles de calcio en el organismo. ¿Escuchan lo que les estoy diciendo? Porque es realmente muy importante esta información. Les estoy diciendo que es más importante cómo gestionamos el calcio que tener buenos niveles de calcio. Y por eso acá cuando nosotros hablamos de alimentación, en general, ¿no? Cuando hablamos de suplementarnos, cuando hablamos de alimentarnos, hablamos de a través de los alimentos. De ahí viene la palabra básicamente, ¿no? Si estamos hablando que necesitamos nutrirnos, tenemos que utilizar alimentos, pero también tenemos que tener la capacidad de absorberlo y después de utilizarlo. Y acá es donde podemos hablar de las verduras de hojas verdes, básicamente, ¿no? Y no quiero que me nombren a la leche de vaca, porque otro mito con el cual hemos crecido muchas personas, sobre todo de 40 en adelante, es que si queremos, esta es una frase que escuchábamos todos los días, ¿no? Si queríamos tener huesos fuertes, teníamos que tomar mucha leche de vaca. Y la realidad es que nosotros podemos reemplazar la misma cantidad de calcio que hay en un vaso de leche en un puñado de brócoli. Entonces no es tan importante, porque además la leche de vaca tiene muchas proteínas que no nos pertocan como especie humana, que nos van a hacer daño. Entonces yo les diría que tratemos de leche de vaca, no, sí frutas, verduras, hortalizas, verdes, hasta incluso les diría frutas que tengan el color verde, nos va a estar indicando que tienen calcio. Por lo cual, tenemos que llevar una dieta balanceada. Y si nosotros estamos encerrados, como les decía, en una dieta o en una alimentación hiperprocesada, igualmente tendríamos que hacernos un lugar en el momento que querramos del día para comer saludable y empezar, aunque sea, a hacer un balance de alimentación. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una dieta, una vida alimentaria saludable,
pero llevamos una vida sedentaria extrema, ¿no? Como les decía, estamos enterrados en el sofá con la manta hasta el cuello y mirando series todo el día. No corremos, no caminamos, no hacemos ejercicio, no levantamos peso, no tenemos exposición a la naturaleza. Es muy importante la vitamina N. La vitamina N de naturaleza es la que tiene que acompañar a todas las demás vitaminas, minerales y oligoelementos que quieran en la vida. Sin la vitamina N no vamos a tener salud. Entonces, tienen que entender que para que el calcio se fije al hueso necesitamos el estímulo mecánico de impacto. Y acá es donde voy a chocar seguramente con algún traumatólogo generalmente o especialista en articulaciones y huesos, y me va a decir, no, una persona con osteoporosis, hasta incluso con artrosis de cadera, de rodilla, de columna, debe evitar el impacto a toda costa. Y no es así. El impacto es 100% necesario para que el cuerpo regenere el tejido óseo. Sin el estímulo mecánico, las articulaciones se mueren. Por eso yo les digo que la clave está no solamente en la alimentación y, como les conté, idealmente más en hojas verdes, sino también en el estímulo mecánico, corriendo, caminando y levantando peso. Tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer ejercicio con contracción muscular, idealmente desagradable. Y seguramente ahora me van a decir, bueno, Javier, a ver, me estás diciendo que coma verduras, no me gustan las verduras, que coma brócoli, no me gusta el brócoli, que haga ejercicio y que tiene que ser desagradable. Esto parece una tortura. Y la realidad es que nosotros tenemos que poner la salud de nuestros huesos frente a todo. Es importante este mensaje y yo, corriendo el riesgo de que les caiga mal lo que les digo, si ustedes quieren ser personas saludables, tienen que ocuparse, tienen que hacer todo lo necesario para de acá a 20 años, y les voy a hacer un video que diga de acá a 20 años para que empecemos a tomar conciencia de lo que queremos ser, de cómo queremos estar de acá a 20 años. Tenemos que ocuparnos hoy. Y muchas cosas de las que nos tenemos que ocupar no son tan agradables, pero 100% necesarias, porque si no, el día de mañana no vamos a poder tener la salud que vamos a necesitar para ser felices. Vamos a suponer que están haciendo las cosas medianamente bien, que comen saludable, una dieta balanceada, ejercicio físico con impacto, levantando peso, haciendo fuerza, al aire libre, que nos pegue el sol, muy importante para el calcio en los huesos, que haga frío, que haga calor, no importa, pero pequeños estímulos en el organismo para, eso se llama estrés hormético, ¿no? Un estrés que nos va a hacer más resilientes y más fuertes, pero nos está faltando algo porque no logramos remineralizar los huesos. Tenemos el diagnóstico quizá de osteopenia o osteoporosis, como les decía, hemos ido al endocrinólogo o a la ginecóloga, tenemos más de 50, estamos viendo que estamos perdiendo altura. Miren, la alerta, una de las alarmas más importantes que tienen mis pacientes es que me dicen, estoy perdiendo altura. Yo medía 1,70 y ahora mido 1,65, ¿por qué? O me dicen, me sacan fotos, me quiero esconder, no quiero que me saquen fotos porque salgo encorvado, ¿no? Jorobada, con esta curvatura en la espalda. ¿Por qué? Se me está desmoronando la columna. O me empieza a doler la ingle, las caderas, me duelen las rodillas. No puedo levantar a mi hijo, a mi nieto. Estos dolores, esta degradación del esqueleto, tiene que ver también con el calcio. Ahora, ¿qué pasa? Como les decía, si queremos tomar un suplemento con calcio, y como hablaba al principio, yo jamás indiqué el calcio solo porque corremos riesgo que vaya para un lugar que no queremos y vamos a estar corriendo riesgo y no queremos correr riesgos, queremos hacer algo bien seguro, por lo cual tienen que entender que el calcio, para que vaya al hueso, necesita 3 cofactores. Anoten. Primero, la vitamina D. La vitamina D es una hormona en el organismo, es una pseudo-hormona, porque si bien es una vitamina, en el organismo tiene y cumple más de 500 funciones, por lo cual para mí es una hormona. Ahora, ¿qué vitamina D? ¿La vitamina D común? No, la vitamina D3, porque además, como si esto ya no fuera suficiente, para poder activar la vitamina D en el organismo, vamos a necesitar que pase por el hígado y después por los riñones. De esa forma va a ser efectiva.
Si no tenemos una buena salud hepática, porque tenemos hígado graso, ni hablar de cirrosis o cálculos renales, no vamos a poder activar la vitamina D. Por otro lado, para que esta vitamina D pueda apoyarse y llevar el calcio al hueso, ni más ni menos, que es lo que queremos hoy, tenemos que tomar la vitamina K2, que irónicamente o razonablemente está en las verduras de hojas verdes. Entonces, ahí ya vamos empezando a cerrar el círculo. Calcio siempre acompañado de vitamina D3 y K2. Si quieren utilizar algún tipo de dosis, a mí no me gusta, ya saben que para mí cada persona es un mundo y no me gusta estar dando dosis genéricas, pero la realidad es que como son dos vitaminas bastante seguras, salvo en personas que están anticoaguladas, pero así todo se puede dar igual, tenemos que tener en cuenta que la dosis promedio de vitamina D3 son entre 2.000 y 5.000 unidades internacionales y de K2 podemos manejarnos entre 50 y 100 microgramos. En este tipo de dosis vamos a estar en un rango bien seguro y vamos a llevar el calcio a donde le corresponde, que es al hueso. Pero me queda uno más, y es el magnesio, porque el magnesio es un cofactor muy importante para potenciar todo lo anterior, tanto el calcio como la vitamina D como la vitamina K. ¿Y qué magnesio? Es la pregunta seguramente que me están haciendo. A mí, el magnesio que más me gusta es el bisglicinato. Idealmente, por la noche, una vez por día, 300, 400 miligramos no tiene problema. Hasta incluso le van a dar muchos beneficios para ir de cuerpo, el estado de ánimo, la función muscular. Entonces, entre estas vitaminas, minerales, oligoelementos, en conjunto con una alimentación saludable y balanceada, ejercicio físico con impacto y contracción muscular, en contacto con el aire libre, el sol, el frío, el calor, la naturaleza, la vitamina N. Por otro lado, la buena y correcta gestión del estrés, el descanso por la noche, idealmente entre 6 y 8 horas, vamos a empezar a tener muy buena salud de los huesos a través del calcio. Ahora, una cosa más. Si nosotros sufrimos de reflujo gastroesofágico, gastritis o tenemos algún problema en el estómago y esto nos llevó a tomar estos antiácidos, mal llamados protectores gástricos, por tiempos prolongados, como por ejemplo 1 año, 2 años. Conozco gente que está hace 10 años tomando estos inhibidores de la bomba de protones. De ser así, la función del estómago se va a anular. Es decir, vamos a tener una hipocloridria. En lugar de tener un exceso de acidez, vamos a tener una carencia de acidez, aún si sienten acidez en la boca. Es decir, muchas veces cuando tenemos acidez es por falta de ácido en el organismo y sobre todo en el estómago, así como lo escuchan. ¿Y qué piensan que va a pasar si nosotros tenemos una disfunción del estómago con los huesos? Porque no se equivoquen, está completamente conectado. Y creo que es el dato más importante que les voy a entregar en este video y me lo dejé para el final porque tenemos que empezar a tomar conciencia y les voy a hacer otro video con respecto al tema. Pero si ustedes tienen una disfunción del estómago, el organismo va a salir a degradar hueso para tamponar ese déficit, así como lo escuchan. Y la pregunta sería, entonces si yo tengo un estómago disfuncional, ¿voy a tener osteoporosis? Y la respuesta es sí. En otro video les cuento por qué. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Que estén muy bien, chau.